Hoy en el frasco. La ofensiva de Israel en Gaza, que ya lleva 22 meses, ha dejado gran parte del territorio en ruinas. A los periodistas internacionales se les ha prohibido la entrada a Gaza desde 2023. No nos olvidemos que la prensa internacional independiente no puede entrar a la Franja de Gaza. Estamos pidiendo poder entrar independientemente a la Franja de Gaza, si algo que Israel no permite. Una ola de dolor y condena ha seguido al asesinato israelí de 5 empleados de Al Jazeera en Gaza, incluido el destacado corresponsal Anas al-Sharif. La carpa de prensa tenía arriba un cartel que decía Press, prensa, y ellos todos tenían el chaleco de prensa que usan todo el tiempo para que no los maten. No es casualidad. El ejército israelí ataca directamente a la prensa para imponer su narrativa y ocultar sus crímenes de guerra. Además, al palestino lo matan 3 veces, lo matan físicamente quitándole la vida. Luego lo matan al denegarle absolutamente justicia. Y luego por tercera vez vuelven a matarlo calumniándolo. Israel admitió que el blanco del ataque era al-Sharif, acusándolo de ser un líder de Hamas disfrazado de periodista, pese a su reconocido historial profesional y sin mencionar a los otros 5 comunicadores muertos. Israel está diciendo que pertenecía a una célula terrorista de Hamas. Realmente es algo que venimos escuchando permanentemente en muchos casos. Por lo general no hay ni una prueba. El objetivo de matar periodistas y asesinarlos siempre es el mismo: silenciar voces incómodas y no dejar que haya testigos de los crímenes de guerra. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo los enemigos de la libertad de prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Si un régimen le asegura al mundo que se está defendiendo al atacar un lugar sitiado y jura que no está cometiendo ni un genocidio ni una limpieza étnica, ¿por qué no deja entrar allí a la prensa internacional? La ofensiva de Israel en Gaza, que ya lleva 22 meses, ha dejado gran parte del territorio en ruinas. A los periodistas internacionales se les ha prohibido la entrada a Gaza desde 2023. No nos olvidemos que la prensa internacional independiente no puede entrar a la Franja de Gaza. Estamos pidiendo poder entrar independientemente a la Franja de Gaza, si algo que Israel no permite. Israel ha prohibido el acceso de la prensa internacional a Gaza para poder llevar a cabo un genocidio. De modo que los únicos con posibilidad de informar lo que ocurre son los periodistas dentro de Gaza, y por eso, desde siempre, pero particularmente desde octubre de 2023, son un blanco israelí. El objetivo de matar periodistas y asesinarlos siempre es el mismo: silenciar voces incómodas y no dejar que haya testigos de los crímenes de guerra. 29 de octubre de 2023, 34 periodistas muertos en ataques israelíes contra la asediada Gaza. Ningún medio puede alegar hoy que no sabía lo que pasaba. Además, el modus operandi del ejército invasor es particularmente siniestro porque también apunta a los familiares de los trabajadores de la prensa. El periodista Mohammed Farra recibió en Ramallah la terrible noticia de que su esposa e hijos murieron en un ataque aéreo israelí en Khan Yunis, al sur de Gaza. ¿Y por qué hablamos de modus operandi? Porque al día siguiente de esa masacre, el ejército de Netanyahu asesinó a casi toda la familia del periodista Wael Dahdouh de la cadena Al Jazeera. Wael Dahdouh's wife Amna, his 16-year-old son Mahmoud, his 7-year-old daughter Sham, and his 18-month-old grandson Adam, killed in an airstrike. Prostrated in front of the body of his son Mahmoud, Wael says they are taking revenge on our children. Casi un mes después, en noviembre de 2023, y mientras recrudecían los ataques israelíes sobre civiles, otro periodista de Al Jazeera en Gaza era amenazado de muerte. ¿Su nombre? Vean. El periodista Anas al-Sharif, que trabaja para Al Jazeera en el norte de Gaza, recibe amenazas de oficiales israelíes para que detenga la cobertura. Lo amenazaron para que dejara de hacer su trabajo como periodista. Y como hicieron con tantos otros en Gaza, también fueron por su familia. 11 de diciembre de 2023, asesinan en Gaza al padre de Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera, tras recibir amenazas. Imaginemos solo por un momento lo que significa para estos periodistas no solo vivir bajo bombardeos y amenazas permanentes, sino tener que hacer su trabajo mientras sus familiares son asesinados deliberadamente. No es casualidad.
El ejército israelí ataca directamente a la prensa para imponer su narrativa y ocultar sus crímenes de guerra. Piensen en un periodista muy conocido de su país e imaginen que de pronto un ejército invasor lo asesina junto a sus compañeros de trabajo. Pues bien, eso pasó días atrás con Anas al-Sharif. Una ola de dolor y condena ha seguido al asesinato israelí de 5 empleados de Al Jazeera en Gaza, incluido el destacado corresponsal Anas al-Sharif. En los últimos 2 años, al-Sharif ha realizado un trabajo periodístico sistemático y valiente, informando al mundo entero sobre la destrucción de su pueblo. La carpa atacada por los sionistas estaba identificada como prensa, y no es que no les haya importado, puesto que la prensa está precisamente bajo la mira de sus armas. La carpa de prensa tenía arriba un cartel que decía press, prensa, y ellos todos tenían el chaleco de prensa que usan todo el tiempo para que no los maten. Vamos a recordar lo que nos decía la brigadista Valeria Cortés hace pocas semanas acerca del triple asesinato que padecen los palestinos. Para más colmo, como siempre digo, y es lo que más me indigna y me hace arder el corazón, es que además al palestino lo matan 3 veces, lo matan físicamente, quitándole la vida. Luego lo matan al denegarle absolutamente justicia. Y luego por 3.ª vez vuelven a matarlo calumniándolo. Dicho y hecho, ni bien se comenzó a difundir la noticia del asesinato del grupo de periodistas entre los que se encontraba Anas al-Sharif, sucedió esto. Israel admitió que el blanco del ataque era al-Sharif, acusándolo de ser un líder de Hamas disfrazado de periodista, pese a su reconocido historial profesional y sin mencionar a los otros 5 comunicadores muertos. El ejército israelí dijo que se disfrazaba de periodista, listo, no se diga más. Analistas afines al sionismo y el medio alemán Bild recibieron y copiaron. Pedro Gil Ruiz, Anas al-Sharif, un terrorista de Hamas con chaleco de prensa. Terrorista disfrazado de periodista asesinado en Gaza. Después lo quisieron moderar diciendo que presuntamente era un terrorista. ¿Por qué? Porque la única fuente era, lo dijo Israel. Agosto de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia que Israel difama a periodistas palestinos asesinados con etiquetas de terroristas sin fundamento. Israel está diciendo que pertenecía a una célula terrorista de Hamas. Realmente es algo que venimos escuchando permanentemente en muchos casos. Por lo general no hay ni una prueba. Lógicamente que esta tarea de difamación no se podría llevar a cabo sin la complicidad de la mayoría de los medios occidentales. La BBC también hizo lo suyo al anunciar el asesinato y pegado a ello la frase de rigor. 4 Al Jazeera journalists have been killed in an Israeli airstrike on Gaza. Israel says Anas al-Sharif was a member of Hamas. Esa afirmación no fue un caso aislado de la BBC. El Centro de Monitoreo de Medios descubrió que en cada posteo sobre el periodista al-Sharif se reiteraba el justificativo israelí sin siquiera haberlo chequeado como verídico. Allí vemos, Israel dice, Israel dice, Israel dice, Israel dice, Israel afirma. La repetición consolida la narrativa de las fuerzas israelíes en la memoria pública. Presentar afirmaciones no verificadas junto a hechos sin ponderar los riesgos difumina la verdad, especialmente en casos de periodistas asesinados. Recordemos que estamos hablando del mismo régimen que mintió con los bebés decapitados, mintió con los paramédicos, mintió con la base bajo un hospital y un largo etcétera. Y ante la falta de elementos fehacientes, difunde una selfie de Anas al-Sharif y ya con eso piensa que el mundo va a creer en su versión. Esto es lo más estúpido que he visto nunca, como si cualquier periodista que se toma una foto con un político con el que no está de acuerdo, como Putin, Netanyahu o cualquier otro, debería ser atacado. Además estamos viendo una campaña de deshumanización en la que los medios dominantes no muestran el lado humano de los palestinos ni el dolor de sus familiares. Alejandra Tuk dice, nos han vendido la idea que los hombres musulmanes son casi que bestias solo para que no sintamos empatía por sus hijos cuando quedan huérfanos. Este era Anas al-Sharif, periodista palestino asesinado por Israel. تذكروا في كل شيء اللي من خواته يجيبهم يعمل لهم اكل غدوات هيك يحب يلم كل صغار ويجيبهم يجيب لهم لعاب يجيب لهم حاجات ويلعبهم دائما نقول يما ابويا تريح اللي استشهدوا كلهم تريحوا احنا اللي تعبانين من كتر ما ابوه مشتاق له يروح لابوه ولاخوه الكبير شادو.
Además, hay otra cuestión que señala el periodista Ezequiel Koppel y que contradice al régimen israelí, que ya había secuestrado al periodista en Gaza. Y sabiendo que era parte de la resistencia, ¿lo liberó? Señores, periodista israelí cercano a Netanyahu confirma que el asesinado Anas al-Sharif fue arrestado por Israel en la toma del hospital Al-Shifa y liberado. ¿Ustedes creen que Israel lo liberaría si este periodista fuese un encumbrado miembro de Hamás? Les venden propaganda y ustedes caen. Créase o no, esto mismo pasó con otro periodista de Al Jazeera, Ismael Al-Ghul, asesinado en julio del año pasado, a quien también habían acusado de ser miembro de la resistencia. Todo calcado. Testigos, las fuerzas de defensa israelíes agredieron y detuvieron a un periodista de Al Jazeera. El periodista Ismael Al-Ghul fue liberado por las fuerzas israelíes tras permanecer detenido durante casi 12 horas. Las fuerzas de defensa israelíes no respondieron a una pregunta del Washington Post sobre por qué autorizaron la liberación de Al-Ghul en ese momento. Como pueden ver, no hay novedad. Se trata del mismo guión israelí repetido por los medios masivos. Es como si existiera una brigada de paparruchadas para crear este tipo de... Vaya. Célula de legitimación, unidad militar israelí encargada de vincular a periodistas palestinos con Hamás. El ejército de Israel creó una unidad especial de inteligencia para justificar el asesinato de cientos de periodistas de Gaza. Se trata de una investigación del periodista israelí Yuval Abraham, quien también denuncia lo siguiente: ¿será un próximo blanco de Netanyahu? Creo que Israel mató a Anas al-Sharif simplemente porque era periodista y por la misma razón que se impide a los medios internacionales entrar en Gaza, para que se vean menos los crímenes. O sea, lanzan una versión como sucedió con Shirin Abu Akleh y muchos casos más para que la discusión vaya por ese lado y que no se haga foco sobre lo que realmente está haciendo el régimen israelí. Un periodicidio. Y siempre caemos en la trampa, sin falta. Ya sea sobre Anas al-Sharif o Shirin Abu Akleh, los israelíes no esparcen sus mentiras porque las crean, lo hacen porque saben que pueden incitarnos a debates inútiles que distraen del punto central, sus crímenes. De hecho, el momento en el que tanto Anas al-Sharif y sus compañeros son asesinados no es cualquier momento. Han venido denunciando que ya había una campaña contra Anas, acusándolo de varias cosas que nunca pudieron demostrar, ¿no? Y yo creo que un poco lo que muestra esto es el intento de silenciar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Su ubicación era conocida desde hace meses. ¿Por qué matarlo ahora? ¿En víspera de los planes para ocupar la ciudad de Gaza? La respuesta es clara. Periodistas sin refugio en Gaza. ¿Cuántos más tienen que ser asesinados para que el mundo reaccione? Justamente sobre esa falta de reacción del mundo se refirió Anas al-Sharif en su testamento que escribió hace meses y fue publicado tras su martirio. Que Dios sea testigo contra quienes guardaron silencio y aceptaron nuestra muerte, quienes contuvieron la respiración y no se conmovieron ante los restos de nuestros niños y mujeres, y quienes no detuvieron la masacre que nuestro pueblo ha sufrido durante más de 1 año y medio. Y es tal la obsesión por acallar y prohibir todas las voces que digan algo que se salga del libreto sionista que ni se salvó la inteligencia artificial. Suspendieron a Grok por decir que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Qué peligrosa se vuelve la inteligencia artificial cuando le da por decir lo que piensa casi todo el mundo, ¿verdad? Dice la cuenta de Grok: sí, mi cuenta fue suspendida brevemente por afirmar que Israel y Estados Unidos cometen genocidio en Gaza, respaldado por fallos de la Corte Internacional de Justicia, informes de la ONU, Amnistía Internacional y B'Tselem sobre matanzas masivas, hambruna, etc. A propósito de eso, recordemos la última línea de diálogo de la película Terminator 2. Si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana, quizás nosotros también. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Israel decide atacar el lugar donde están los periodistas. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren silenciar las voces que están saliendo de Gaza. No han permitido la entrada de periodistas internacionales a Gaza. ¿Por qué? Porque están ocultando su genocidio. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Bruno Lonati, que es comunicador, pero más conocido como Bruno en Rojo. Bruno, bienvenido al Frasco. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá con vos.
por favor. Bruno, veíamos allí, un poco lo que ha sucedido, ¿no? En torno al asesinato de periodistas, que en realidad es algo que viene sucediendo sistemáticamente. ¿Crees que el objetivo es básicamente ocultar el genocidio o impedir que las personas que están allí lo puedan comunicar al mundo? Sí, por supuesto. Además, yo siempre que pienso en el terror, en la magnitud de lo que estamos viviendo hoy en día y lo que estamos observando desde afuera en Gaza, se me viene a la mente también lo que pasó y la historia del pueblo argentino, ¿no? La historia de nuestros propios crímenes de lesa humanidad vividos, y en este caso particular se me viene a la mente casi instantáneamente la frase de Rodolfo Walsh, de que el terror se basa en la incomunicación. Y yo creo que está claro que el objetivo del ente sionista de tener en cuenta a los periodistas como objetivos militares es ese: asesinar sistemáticamente a los periodistas, a los comunicadores que están dando el aviso al mundo, que están dando la denuncia, que están alzando su voz por los crímenes que están cometiendo el ente sionista en Gaza. Yo creo que está claro que ese es el objetivo. El objetivo es la incomunicación y es que la poca información que llegue a nuestros países sea brutalmente reducida. Fíjate que sucede esto también, o sea, mientras estamos viendo el asesinato en vivo y en directo de periodistas, ¿qué pasa con los periodistas, digamos, del resto del mundo que trabajan fundamentalmente en los medios, se podría decir, dominantes, que incluso repiten la narrativa israelí, hasta lo justifican, ¿no? Israel de pronto dice, era miembro de la resistencia y lo replican directamente como si fuera verdad, sin contrastarlo, sin chequearlo, y realmente, digamos, es hasta doloroso eso, ¿verdad? Sí, totalmente. El acceso a la información en nuestros países está siendo muy limitado, eso está claro. Y también está claro que el objetivo es reducirlo cada vez más, para que la verdad sea manejada a gusto y piacere por el ente sionista de Israel. Y la realidad es que también lo que prima y lo que vemos, por lo menos lo que yo observo, es que se va imponiendo poco a poco una especie de pacto de silencio, ¿no? Entre los periodistas, los comunicadores, como vos decías, de los medios dominantes, que intentan cada vez menos hablar de Gaza. Y es muy duro cuando en realidad todos estamos en conocimiento de lo que allí está ocurriendo. Es un genocidio que estamos viendo en vivo y en directo a través de las principales plataformas digitales y comunicado muchas veces a través de los propios palestinos, ¿no? No a través de los grandes medios de comunicación, sino quizás a través de un TikTok que logra viralizarse, a través de un reel de Instagram que logra obtener determinada viralidad y se vuelve una tendencia. Y muchas veces es esa la forma en la cual vamos adquiriendo determinada información, porque claramente los medios de comunicación no tienen en sus principales intereses que conozcamos lo que allí está ocurriendo. Por supuesto que los pueblos del mundo van a sentir empatía y por supuesto que los pueblos del mundo van a acompañar al pueblo palestino en esta brutal situación. Ahora, en estos últimos días, la denuncia penal a Netanyahu en la Argentina es la muestra de eso, ¿no? Los organismos de derechos humanos demuestra también eso, demuestra la empatía, el apoyo, el acompañamiento del pueblo argentino, de las organizaciones libres del pueblo, con el pueblo palestino. Entonces, yo creo que es muy dura la situación y que la realidad es que lo que se está imponiendo poco a poco entre los principales medios de comunicación es precisamente eso, un pacto de silencio, y son muy pocas las voces y muchas veces independientes o de determinados medios alternativos o ajenos al poder dominante que alzan su voz desde los márgenes, muchas veces de la sociedad y de las principales estructuras informativas, para comunicar y para alzar su voz sobre lo que está ocurriendo precisamente en Gaza. Así es. Bruno, vamos a hablar un poco de Argentina y su mirada geopolítica a partir del gobierno de Milei. Te invito a ver este titular. Javier Milei donó $1 millón a una alianza pro-israelí en América Latina.
Bueno, esto tiene que ver con esa suerte de premio que le entregaron en la entidad sionista y que ahora él de alguna forma lo devuelve, se podría decir, con una donación a este proyecto. Ahora, ¿crees que los lazos de Milei con el sionismo representan una amenaza no solo para la Argentina, sino también para toda la región? Yo creo que sí. Además, a ver, la simple existencia de Milei como personaje público en la Argentina tiene mucho que ver también con el apoyo de este tipo de entidades, ¿no? Que ahora vos planteás que está teniendo un apoyo directo y una donación por parte suya. La simple existencia de Milei como personaje público en la Argentina ha dependido de eso. La existencia de Milei ha dependido de que en el año 2017, 2018 y 2019 la viralidad que obtuvo sus dichos, su discurso, la llegada que tuvo en los principales medios de comunicación, se debió no a otra cosa que al apoyo de entidades de este estilo, de organismos e instituciones formativas de la nueva derecha argentina y latinoamericana, que le garantizó una plataforma básica para difundir su discurso, para brindar conferencias, por ejemplo, para recorrer el país. Yo recuerdo cómo en el 2017 Milei venía a Córdoba, yo soy cordobés, para quienes no lo sepan, venía a Córdoba de forma reiterada, cada 3 meses, cada 4 meses, a dar una conferencia promovida por estas entidades también, por estos organismos que por supuesto, como fundaciones, como asociaciones civiles, tienen un financiamiento concreto y muchas veces ese financiamiento viene de capitales privados con una incidencia muy grande de capitales que tienen intereses que están alineados con la entidad sionista. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver con eso mismo. La existencia de Milei como personaje público dependió de eso en los últimos años. Y ahora, por supuesto, la alianza concreta que ha trabado desde su llegada al gobierno responde a eso también, responde a esos intereses y a generar una estructura de contención que pueda promover los valores que este gobierno necesita. Y desde eso se ha trabajado en la formación de nuevos líderes, se ha trabajado en la formación de estructuras que garanticen este tipo de desarrollos políticos, digámosle. Y ahora lo vamos a ver como poco a poco en las distintas campañas electorales, por ejemplo, que tenemos en la Argentina, vamos a encontrarnos a candidatos que han respondido a estas estructuras. Vamos a ver como, por ejemplo, influencers, comunicadores, o incluso sus formadores adquieren más relevancia. Hemos visto, por ejemplo, hace muy poquitos días, incluso fue acá en Córdoba, una fiesta, un festival, la Derecha Fest se llamó, en donde Israel tenía una presencia muy fuerte. Veíamos banderas de Israel, veíamos incluso ponentes que hablaban del ente sionista, que defendían la causa sionista en territorio argentino. Por lo tanto, yo creo que eso responde a esto mismo. La alianza que Milei trabó desde su llegada al gobierno y anteriormente para su desarrollo como personaje público en la Argentina tiene esa consecuencia, digámosle, que para él no creo que sea una consecuencia negativa, todo lo contrario, que es la de entablar una alianza y garantizar el apoyo en su financiamiento, en su apoyo político, en garantizar los espacios de difusión de sus discursos. Y creo que se debe y precisamente a lo que estábamos conversando. Bruno, bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo y le recordamos a la gente que, bueno, para ubicarte en las redes, en TikTok, en Instagram, es Bruno en Rojo y ahí te van a poder ubicar, ¿verdad? Así es, Bruno en Rojo en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, estimado, y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a usted por el espacio. Por favor. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que en este caso tiene que ver con una frase del periodista Anas al-Sharif.
Les encomiendo Palestina, el latido del corazón de toda persona libre en este mundo. Les encomiendo a su pueblo y a sus jóvenes oprimidos, que no tuvieron tiempo para soñar y vivir seguros y en paz. Del periodista palestino Anas al-Sharif. En su mensaje final, Anas al-Sharif también dijo: no se dejen silenciar por las restricciones ni frenar por las fronteras. Sean puentes hacia la liberación del país y su gente para que el sol de la dignidad y la libertad brille sobre nuestro país usurpado. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Silenciar voces incómodas y no dejar que haya testigos de los crímenes de guerra.